Hola, muy buenos días a todos. Espero que hayan descansado después de la jornada de ayer, que la verdad es que fue intensa. Vamos a por la de hoy. En esta charla primera que les voy a presentar, lo que me pidieron es que hablara de cómo abordamos nosotros el diagnóstico de las enfermedades venéreas, de campilobacteriosis y tricomoniosis en nuestro laboratorio en España. La verdad es que el manejo del semental y el diagnóstico de las enfermedades venéreas es un tema que preocupa bastante en nuestro país. Preocupa porque tiene una incidencia directa en la eficacia reproductiva del ganado de carne, sobre todo. Nosotros estamos aproximadamente en un 70% de eficacia reproductiva en ganado de carne, es bajo. La media de la Unión Europea anda en torno a 82,5%. Por lo tanto, lo que se planteó el Ministerio en su momento fue cómo intentar o mejorar esa eficacia reproductiva mediante distintos tipos de abordaje. La primera de ellas fue, por supuesto, el manejo nutricional, el manejo reproductivo, pero un punto muy importante de todo esto es el manejo de las enfermedades del semental, que muchas veces es el gran olvidado, y sobre todo el manejo de las enfermedades que se transmiten mediante la monta natural. No sé en su país, pero el manejo reproductivo del ganado de carne en España, más del 90% se hace con toro, no se hace con inseminación artificial. Por las condiciones que tenemos en el país, muchas veces dificultades orográficas, grandes extensiones, la posibilidad de introducir o sustituir la monta natural por la inseminación artificial es complicado, es difícil. Por lo tanto, el manejo del semental es un punto fundamental a cuidar sin ninguna duda. Y lo que les voy a presentar a continuación es nuestra experiencia con este proceso de puesta a punto de las técnicas de diagnóstico, detección de estas enfermedades en el país y qué medidas de control hemos puesto en marcha. Bueno, lo que siempre recomendamos nosotros a nuestros clínicos, a nuestros veterinarios de campo, es que antes de la época de cubrición se aborde un examen físico y reproductivo del semental junto con una evaluación sanitaria del mismo. Aparte de los puntos clásicos de examen general y por regiones del semental, comprobación de su capacidad de líbido y de monta y también de la calidad seminal. Es una práctica que cada vez se realiza más en campo en nuestro país, la realización de electroeyaculación para obtener una muestra de esperma y comprobar que el semental es fértil, evaluar la calidad del semen del semental. Siempre recomendamos que se aborde en paralelo la evaluación sanitaria del mismo. Un punto clave de esta evaluación sanitaria, junto con la presencia o detección de enfermedades víricas, IBR y VVD, es la comprobación de que nuestros toros están libres de enfermedades venéreas, campilobacteriosis y tricomonosis. En ese sentido, ya saben ustedes que ambas enfermedades tienen un riesgo alto de transmisión mediante la monta natural. Los factores de riesgo son compartidos por estos dos procesos, a pesar de que la etiología es distinta. En un caso es un protozoo flagelado, como ya saben ustedes, caso de Trichomonas fetus, en el otro es una bacteria. Todos los factores de riesgo, las medidas de diagnóstico que ponemos en marcha y los programas de control son compartidos, porque realmente son enfermedades muy parecidas en todos sus aspectos. El único en el que no coinciden es la etiología, como veremos. Como decía, todos estos factores de riesgo son compartidos. Un punto muy importante es la posibilidad de comprar toros que ya han servido en otros rebaños o compartir estos mismos sementales con rebaños de estado sanitario desconocido. Repito, son factores de riesgo muy compartidos para estos dos procesos. Ya saben ustedes, los agentes etiológicos de estos dos procesos son enfermedades que están en la lista de la OIE, en la lista de enfermedades de la OIE, tienen por tanto importancia en el comercio internacional. Están recogidas, en nuestro caso en Europa, en la Directiva Europea que regula el comercio de semen bovino. En este sentido, solo comentarles que todos los sementales que entran a los centros de inseminación artificial tienen que estar libres de estos dos procesos.
Después, una vez están en el centro de inseminación artificial, cada 6 meses hay que recoger muestra para comprobar que siguen libres de los mismos y, por lo tanto, son 2 de las enfermedades que hay que controlar en este tipo de animales, de los cuales se obtienen dosis seminales. En relación con cómo circulan y dónde están presentes estos 2 agentes infecciosos, Trichomonas y Campylobacter, en principio la transmisión se produce mediante la monta natural. Se puede producir de forma esporádica, por un tacto vaginal mal realizado, compartiendo guante de un animal a otro, pero esto es altamente improbable. El principal modo de transmisión es mediante la monta natural, eso está claramente descrito y claramente comprobado. Después de la monta por un toro infectado, viene el parásito o la bacteria, vamos a describirlos de forma indiferente. Van a colonizar todo el tracto reproductivo en aproximadamente un periodo de 2-3 semanas. Se produce primero la infección y la contaminación del cervix para pasar al útero, después, produciéndose una cervicitis y una endometritis. Sin embargo, hay una cuestión que comparten también ambos agentes, y es que causan una infección autolimitante en la vaca. El animal es capaz de desarrollar una respuesta inmunitaria y, pasado un periodo de tiempo que puede oscilar entre los 70 y los 190 días después de la infección, entre 4 y 6 meses aproximadamente, el animal es capaz de eliminar la infección por Trichomonas o Campylobacter. Hay una cuestión importante que se ha resaltado en la bibliografía, y es que en ambos casos pueden presentarse portadores asintomáticos, es decir, las típicas vacas portadoras, aunque este proceso es muy infrecuente, sucede en menos del 1% de los casos. Sin embargo, supone un riesgo que tenemos que tener en la cabeza cuando estamos desarrollando un programa de control de estos procesos en un rebaño determinado. A nivel de rebaño, ¿cómo se manifiesta la presencia de estos procesos? Pues fundamentalmente nos van a afectar a los parámetros reproductivos del mismo. Lo que vamos a encontrar es una disminución del número de terneros año, asociado a un alargamiento del intervalo entre partos. A nivel individual, lo que observa el productor es un aumento de vacas repetidoras, la típica vaca que quedó preñada o que en el primer tacto parecía gestante, vuelve a repetir y vuelve a ser montada, y esto sucede durante 2, 3, 4 veces en ciclos sexuales siguientes. Esta es la situación en la hembra, en la vaca. ¿Qué es lo que pasa en el toro? Ambos patógenos se albergan en el saco prepucial del toro. En la mucosa del prepucio y del pene es donde están situados tanto Campylobacter en su variedad venerealis como Trichomonas fetus. Una diferencia muy importante con la vaca es que la infección es asintomática. No vamos a tener ningún tipo de signo clínico asociado a la infección por estos patógenos en el toro. Y otra cuestión importante, diferencial respecto a la hembra, es que los machos permanecen como portadores asintomáticos de por vida. Son los que van a actuar como reservorios de la infección en un rebaño determinado. Nosotros creemos que el macho, debido a las características de la infección y al hecho de que son portadores asintomáticos de por vida, son la diana para realizar el diagnóstico de ambas infecciones, ya que constituyen el reservorio principal en los rebaños. Hace un par de meses la autoridad europea, la EFSA, nos pidió, está actualizando las notas y los datos que tiene sobre enfermedades de la lista de la OIE, y nos pidió que revisáramos los datos de tricomonosis a nivel mundial. Esta es la tabla que presentamos en ese momento. Como ven, pues fundamentalmente en los últimos trabajos científicos, algunos no tan recientes como ven, por ejemplo del 88 en Australia, lo que demuestran es la idea de que en los sistemas donde hay monta natural está presente Trichomonas. Y está presente con una prevalencia, como ven, variable en función de que haya algún tipo de programa de control o de que no exista ningún tipo de programa de control. Esa es la idea. Aunque, como ven, la prevalencia es muy variada, la encontramos
en Argentina, donde se ha venido trabajando mucho en ambos patógenos en los últimos años. Los trabajos de Australia, como ya les decía, son un poquito antiguos, pero recientemente también el grupo de Pernambuco con el que estamos colaborando, pues también realizaba la detección del proceso en la zona de su influencia. Se han encontrado en otras zonas como Sudáfrica, Turquía, en Estados Unidos últimamente se viene trabajando mucho, sobre todo en los estados del Midwest, y en todos ellos pues supone un problema porque la enfermedad está presente con una prevalencia, como ya les digo, variable. Los factores de riesgo para estos procesos son compartidos. En principio, en el caso del macho, en el caso del toro, es más frecuente encontrar la infección en animales mayores de 36 meses. Las prácticas ganaderas son muy importantes, es decir, cuando tenemos o prestamos nuestros sementales, sobre todo los pastos comunales, que es un problema muy importante, no sé aquí, pero en mi país sí que lo son, es un factor de riesgo importantísimo para la presencia de estos procesos. La ausencia de pruebas diagnósticas rutinarias antes de la época de cubrición también es otro factor de riesgo muy importante. Y sobre todo el hecho, como decíamos, de que los toros son portadores asintomáticos que permiten el mantenimiento de la infección en estos sistemas. Para ponerles un poco en contexto de la información que les voy a presentar de prevalencia, simplemente informarles de que en nuestro país los sistemas de cría de vacuno de carne se mueven en dos tipos de sistema. Uno de ellos son lo que denominamos sistemas de montaña, en el norte del país, Cordillera Cantábrica, Pirineos, en las sierras del centro de España. En estos sistemas se sigue un sistema de transtermitancia. En invierno los animales están en la zona de valle, en verano, en la época cálida, suben a la zona de puertos. Y esto se lo comento porque es importante, porque en la zona de puertos, con pastos naturales, muchas veces lo que se produce es que la mezcla de diferentes rebaños. Y este hecho supone un factor de riesgo muy importante para la presentación de estas enfermedades. El otro sistema de manejo es el sistema de dehesa, que se basa en el bosque mediterráneo, de encina y alcornoque, grandes extensiones arboladas con este tipo de bosque. Y en principio son fincas que están valladas, y en ambos casos lo que encontramos, en este caso no suele haber pastos comunales, pero siempre tenemos razas autóctonas mezcladas con razas foráneas. Desde hace algunos años, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, venimos actuando como laboratorio colaborador para el diagnóstico de estos procesos. Y lo que hemos visto es un aumento en la demanda de diagnóstico de estas enfermedades venéreas en los últimos años. Desde que pusimos en marcha el diagnóstico en nuestro laboratorio ha habido un gran incremento en la demanda de este tipo de práctica. Se aborda tanto para el diagnóstico rutinario, en el control sanitario del rebaño, como también para aquellos rebaños que ya tienen un problema de fallo reproductivo temprano, en el cual actuamos realizando el diagnóstico en los sementales. Lo que está fuera de ninguna duda es el impacto que tienen estos procesos en los parámetros reproductivos. Estos son los resultados de un trabajo que realizamos en el norte del país con la raza asturiana de la montaña, en colaboración con los productores de la raza y también con el equivalente a línea regional de ustedes en esa zona, que es el Serida. Y en este estudio lo que estudiamos fue rebaños que tenían toro infectado con tricomonas y rebaños que no tenían toro con tricomonas. Esa era básicamente la diferencia. Y el impacto de tener un toro infectado con tricomonas en el rebaño era grandísimo. Cuando estudiamos el intervalo entre partos, los rebaños con toro infectado tenían 80 días más de intervalo entre partos, y cuando estudiamos el número de terneros nacidos tenían aproximadamente 17% menos de terneros nacidos en la temporada, solamente por estar presente una de estas enfermedades circulando en el rebaño. Por lo tanto, la idea es que desde el punto de vista de eficacia reproductiva tenemos que cuidar estas enfermedades si queremos mejorar nuestros porcentajes y nuestro rendimiento. En cuanto a la prevalencia, en los últimos años hemos tenido la posibilidad ya de trazar un mapa de cómo nos encontramos en nuestro país, tanto en la zona de montaña, que se encuentra en color marrón, como en la zona de dehesa. Como ven, en el caso de tricomonas, la prevalencia es un poquito superior
Perdón. La prevalencia es un poco superior en la zona de montaña que en la zona de dehesa. Sin embargo, la prevalencia media, un 17% de toros infectados, es un número realmente importante, ¿eh? Y la verdad, a partir de ahí sí que nos hemos planteado realizar programas de control en distintas zonas. En cuanto a la campilobacteriosis genital bovina, las prevalencias son menores. En este caso, un poquito mayores en la zona de dehesa que en la zona de montaña, con unas prevalencias medias también del 5%. En ambos casos, repito, ambas enfermedades han despertado mucho interés y, de hecho, pues se han puesto diversos programas de control en marcha para intentar reducir la prevalencia. ¿Cómo nos planteamos realizar el diagnóstico como punto clave para poner en marcha estos programas de control en la zona? Lo primero, intentamos siempre trabajar con procedimientos normalizados y validados. Esta fue una tesis de un doctorando que en el año 2008-2009 empezó a validar todas las técnicas que teníamos de Campylobacter y Trichomonas. Un punto fundamental, como después veremos, es la recogida de esmegma prepucial y el transporte de la muestra al laboratorio. En ambos casos son patógenos que pueden encontrarse en bajo número en el saco prepucial, y esa es una de las cuestiones importantes. Y otra cuestión muy relevante es que son extraordinariamente frágiles. Debemos de cuidar mucho la muestra durante el transporte al laboratorio, porque si no nos podemos encontrar presencia de falsos negativos. Y después, las técnicas que utilizamos en el laboratorio, como verán, son fundamentalmente PCR, y en el caso de Trichomonas aplicamos el cultivo. Como tenemos ahí un vídeo para la recogida de muestras, no le voy a poner nada más. Y después hablaré un poco tanto del cultivo y envío de la muestra, más en profundidad, y del diagnóstico de laboratorio que realizamos. No sé si tienen mucha experiencia, supongo que algunos sí, otros no tanto, en la recogida de muestras, y lo que les voy a poner un poco es el procedimiento que nosotros realizamos para la misma. Básicamente, para la recogida de muestras, lo primero y muy importante es tener bien trabado al animal para que no te patee. Eso es lo más importante. En muchas ocasiones tenemos que trabajar en circunstancias no muy buenas, con mangas un poco rudimentarias, sobre todo en los sistemas de montaña. En otras ocasiones tenemos otras mangas mejores, pero siempre muy importante trabar al toro. Para la recogida de muestras utilizamos el raspador. El raspador, en nuestra experiencia, es mucho mejor que la pipeta y es muchísimo mejor que el lavado prepucial, en el caso del raspador, lo hemos comprobado en varias muestras recogidas con los distintos métodos, y siempre teníamos una muestra más limpia y una mayor eficacia en la detección. Además, el raspador, en contraposición a la pipeta, te permite trabajar a distancia. Y eso es importante cuando estás debajo de un bicho que pesa 600 o 700 kilos, ¿no? Y que lo que está pensando es cómo darte en la cabeza, ¿eh? Esa es la cuestión. Bueno, lo que hacemos para la recogida, una vez tenemos bien amarrado al toro, y es importante que haya guardado un reposo sexual de 2 semanas antes, y esto es muy importante, limpiamos, hacemos una pequeña tricotomía, limpiamos la suciedad con una toallita seca, realizamos un masaje del fondo del saco del prepucio e introducimos el raspador hasta el fondo del saco prepucial. A continuación se realizan unos 20 movimientos arriba y abajo para poder raspar bien toda la mucosa del prepucio, y el objetivo es recoger una muestra lo menos contaminada y lo más limpia posible. Tengan en cuenta que el prepucio es una zona muy sucia, muchas veces tenemos restos fecales, y al final vamos a cultivar eso en un medio de cultivo enriquecido. Por lo tanto, cuanto más limpia sea la muestra, mejor. El objetivo, básicamente, después lavamos el final del raspador en un PBS, en una solución salina, y la idea es recoger una muestra que quede tan limpia como esta. Esta es una muestra bien recogida, en la cual vamos a tener contenido celular, y no vamos a tener mucha suciedad, no vamos a tener mucha sangre, no vamos a tener presencia de inhibidores.
Ya en campo, inmediatamente en campo, después de recogida la muestra, pasamos a los medios de transporte. Y esto es importante. Si enviamos nuestra muestra recogida en PBS al laboratorio, posiblemente va a ir declinando la viabilidad de los patógenos que tenemos en la misma. Por lo tanto, directamente en campo ya hacemos el paso del PBS a los medios de transporte y lo enviamos al laboratorio cuanto antes. Vale, listo. Podemos terminar el vídeo. Abajo tienen un enlace que está disponible en YouTube. Este es un vídeo que rodaron los compañeros del INTA, si podemos acceder al mismo. Es un vídeo mucho más largo del que les he presentado, donde se resumen todas estas cuestiones relacionadas con la recogida de muestras. Este vídeo se hizo en base a una red CITED que teníamos para estas enfermedades. Y la verdad es que es un vídeo estupendo, pueden acceder al mismo libremente y en él se describe perfectamente todo el tema de la recogida, el manejo de las muestras, etcétera, etcétera. Y fue hecho por el doctor Marcelo Fort del INTA Anguil, que la verdad es un gran experto en estas dos enfermedades. Listo. Bueno, puntualizado el tema de la importancia que tiene la recogida y el transporte de las muestras al laboratorio, y sobre todo la importancia de sobrevivir al proceso de recogida de muestras. Las muestras nos llegan al laboratorio. ¿Qué hacemos aquí con ellas? Bueno, recuerden, teníamos ya nuestras muestras que estaban en el medio de transporte. Nosotros utilizamos como medio de transporte y cultivo, en el caso de tricomonas, el medio de Diamond. Hemos utilizado Inpuch, hemos utilizado el caldo de hígado, que por aquí lo utilizan también bastante. La verdad es que cualquiera de los tres medios funcionan bien, son medios enriquecidos. Lo importante es que tengan una buena concentración de antibióticos para evitar el crecimiento bacteriano, que tengan la apropiada concentración de antibióticos. Y ese es un punto muy importante. En paralelo, en el caso de tricomonas, a partir del PBS pasamos a hacer la extracción de ADN para realizar la PCR. Como ven, realizamos estos dos procesos. Nuestra idea, con el paso del tiempo, será eliminar el cultivo. De momento no lo hemos hecho porque queríamos tener un número de muestras suficiente para tener empareado el resultado del cultivo y el resultado de la PCR. Prácticamente la concordancia es perfecta. Lo que nos ha permitido también el cultivo es obtener un buen cepario de cepas de tricomonas de nuestro país. Pero ya tenemos el nitrógeno líquido saturado, no vamos a recoger más y yo creo que lo que vamos a hacer es tomar la decisión de pasar directamente a hacer la PCR. La PCR es ligeramente más sensible que el cultivo, como después les voy a demostrar. Nos permite detectar sobre todo algunos casos en los que el número de tricomonas es muy bajo o en los que las tricomonas no están demasiado viables para ponerse en marcha en el cultivo, pero la concordancia es casi perfecta. Vamos con Campylobacter, que siempre es un poquito más problemático, Nosotros también hemos tenido nuestros problemas. En principio lo que nos planteamos fue, bueno, pues sembrar en medio de transporte, en campo. Al mismo tiempo lo que hacíamos era resuspender en una solución con un 1% de formol para hacer la inmunofluorescencia directa, de tal manera que en Campylobacter lo que hacíamos era, por un lado, la PCR, por otro lado, el cultivo y por otro lado, la inmunofluorescencia directa, con objeto de tener los datos de los tres métodos de diagnóstico. Esta parte primera, como ya les he comentado, la hacíamos directamente en campo y esta segunda parte la abordábamos ya en el laboratorio. Estos son resultados que, como ya les he comentado, lo que demuestran es sobre muestras pareadas con distintos medios de cultivo y con PCR partiendo de diferentes matrices. Lo que veíamos era una concordancia bastante alta y realmente, como ven, en este caso, el mayor número de detecciones siempre lo realizábamos partiendo de SMECMA en PBS, haciendo una extracción del ADN con un kit comercial y haciendo nuestra técnica de PCR. Era un dato ligeramente superior, como ven, por ejemplo, al del cultivo solamente con el método Inpuch. De todas maneras, la conclusión es que había una elevada concordancia entre prácticamente todos los métodos de muestreo.
En cuanto al número de muestras que debíamos de recoger de cada uno de los animales para incrementar la sensibilidad, si únicamente recogíamos una muestra de un animal y utilizábamos PCR, prácticamente estábamos en un 94% de sensibilidad. Cuando hacíamos cultivo, un 85%, y como ven, si teníamos acceso a realizar remuestreo del animal, 2 o 3 muestreos, pues se nos iba incrementando la sensibilidad de la técnica, prácticamente llegando a un 98-99%. Sin embargo, en muchas ocasiones, por las condiciones de manejo en nuestro país, es muy difícil volver a remuestrear un semental. Están en campo, en extensiones muy grandes, únicamente los juntan para realizar el saneamiento de brucelosis o tuberculosis y realmente es complicado el volver a meter estos animales en la manga. Además, el ganadero, el productor, tiene sus reparos a manejar el semental y meterlo en la manga cuando son animales de gran valor, porque dicen que si le puede quebrar una pata o cualquier circunstancia, por lo tanto el manejo que hacen de estos animales es mínimo. Aún así, como ven, con un único muestreo tenemos unos datos de positividad bastante altos. Lo que pasa es que en el ganado de carne que a veces se muestran más de un toro, es casi siempre. Más de un toro. Más de un toro. Entonces, evidentemente que eso sube casi el 100%, si muestreas 3 toros en vez de un toro, ¿o no? Dices en el mismo rebaño muestrear 3 toros. Bueno, depende de que esté cubriendo el mismo lote de hembras o no. ¿Sabes? Sí, sí. Claro, es decir, no todos los toros de un rebaño están infectados, porque pueden estar cubriendo otro lote distinto de vacas. Al menos en mi país es así. Los ponen por lotes y cada toro cubre su lote. Aún así, lo que tú dices es que a nivel de rebaño, si tú muestreas varios animales, tu sensibilidad va a aumentar. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que no detecten tricomonas aquí y que sí detecten Campylobacter. La verdad es que no le encuentro una explicación plausible. Sí, yo creo que sí. Habrá que mirar a lo mejor un número mayor de rebaños o... Muy bien. Como les decía, siguiendo un poco con la tricomona, la PCR de tricomonas funciona fenomenal. Es una técnica que no da ningún problema. La empleamos fundamentalmente porque ya se describió por parte de los compañeros argentinos y también en Estados Unidos la presencia de otros tricomonáridos que pueden albergarse en el saco prepucial, sobre todo las tetratricomonas. Y ese era un origen de confusión porque lo que pasaba es que se diagnosticaban la presencia de flagelados de tricomonáridos en toros que no habían cubierto nunca, que eran vírgenes y realmente lo que tenían era la tetratricomona, y es porque muchas veces por los toros que se encuentran, los machos se encuentran en zonas comunes, pues se montan unos a otros, se produce contaminación del saco prepucial con heces y a partir de ahí suele venir este problema. De tal manera que la confirmación por PCR para mí es muy importante, da mucha seguridad a la hora de diagnosticar la infección en un toro. Tengan en cuenta que el destino de ese animal va a ser el sacrificio, porque no hay tratamientos para tricomonas. Entonces tenemos que estar muy seguros de que lo que tiene ese animal es una infección por Trichomonas fetus. En el caso que le da un PCR positivo, ¿intentan aislar en los toros vírgenes? Sí, en todos en paralelo hacemos cultivo y hacemos PCR, hasta el momento. Pero la idea es intentar reducir el precio del diagnóstico para el productor. Actualmente les estamos cobrando en torno a 30 euros, 31 euros con todo el material y el diagnóstico laboratorial. Y la idea, después se lo voy a presentar, es intentar abaratar un poco el diagnóstico. Bueno, en el caso de Campylobacter, como ya saben ustedes, es una bacteria en el cual en este género tiene 16 especies y 6 subespecies. Básicamente, en el tracto genital está presente el Campylobacter venereo, el fetus subespecie venerealis, pero también tenemos Campylobacter saprophytos, el sputorum, la biovariedad bubulus, y en el tracto digestivo tenemos otras cuantas especies de Campylobacter, yeyuni, yointestinalis y el fetus fetus, que es la otra subespecie dentro de la especie Campylobacter fetus, junto con el venerealis. El problema, por tanto, es
la contaminación del saco prepucial y el hecho de que vamos a cultivar en medios enriquecidos, ¿verdad? Clásicamente también, dentro de la especie Fetus, estas dos subespecies, solamente la Venerealis se consideraba que era la responsable del fallo reproductivo temprano y de la enfermedad venérea en el caso del ganado bovino, mientras que el Fetus fetus se relacionaba con abortos esporádicos en esta especie. Por lo tanto, originalmente, en principio, ambas subespecies difieren tanto en la epidemiología como en su importancia clínica. Lo que se hacía era realizar el cultivo y mediante pruebas bioquímicas intentar diferenciar si lo que estábamos cultivando era un Venerealis o era un fetus, fundamentalmente por la producción de sulfídrico, pero sobre todo por el crecimiento en presencia de glicina al 1%. Estas eran las pruebas bioquímicas clásicas, las pruebas fenotípicas que nos permitían diferenciar una bacteria de la otra. Marcelo Fora, al que han visto antes en el vídeo, estuvo realizando un postdoctoral en nuestro laboratorio el año pasado. Y él tiene mucho interés en trabajar en Campylobacter, y uno de los trabajos que realizó fue realizando cultivo de estos Campylobacter a partir del saco prepucial. Lo que hacía era la toma de muestras prepuciales en medio de tioglicolato. Trabajó con 570 muestras de partida, intentando que llegaran al laboratorio en menos de 24 horas. A partir de ahí se producía el cultivo a 37 grados y mantenimiento a temperatura ambiente durante 5 días con observación diaria en contraste de fases. Cuando había crecimiento de bacterias con morfología compatible, lo que se producía era el cultivo en agar sangre, en microaerofilia, y a partir de ahí las colonias que se identificaban se procesaron de dos maneras distintas. Por Malditov, es este aparato que ven aquí. Básicamente, no sé si saben cómo funciona la identificación por Malditov, pero hay una serie de patrones y lo que te mide el Malditov es el tiempo de vuelo de determinados péptidos, de forma muy sencilla, de tal manera que te permite comparar el tiempo de vuelo de esas moléculas que tienes en tu muestra problema con los patrones que tienes en la base de datos. La ventaja que tiene el Malditov es que en 6 minutos te permite tener un resultado a partir de tu colonia. Por lo tanto, es una técnica realmente eficiente. El único problema es que solamente llega a nivel de especie, lleva a Campylobacter fetus, no llega a nivel de subespecie, porque todavía no están los patrones en la base de datos para poder diferenciar ambas subespecies. Fetus fetus, recuerden, de Fetus venerealis. La otra técnica que utilizó fue la técnica de PCR. Los resultados, la verdad es que fueron sorprendentes. ¿Por qué? Porque el saco prepucial es un ámbito para todas estas bacterias móviles, filtrables y microaerófilas que podrían ser compatibles con el Campylobacter fetus venerealis. Como ven, obtuvo 66 aislados de Campylobacter, 8 de otro género, Arcobacter, con morfología compatible, que crece en los mismos medios de cultivo. Pero fíjense, de los Campylobacter que aisló, muchos de ellos eran saprofitos, el Sputorum, otros eran intestinales, Heliointestinalis, y solamente 5 eran compatibles con Fetus. Por lo tanto, el saco prepucial es un misterio importante desde el punto de vista de los Campylobacter. También aisló diferentes especies de Arcobacter, como ven aquí. Por lo tanto, hay mucha flora saprofita en el prepucio que podemos confundir con Fetus venerealis. Hay pocos aislados de Campylobacter fetus, posiblemente porque es una bacteria difícil de crecer, difícil de aislar, y posiblemente haya competición de la flora saprofita con el Campylobacter patógeno dentro del saco prepucial. Una pregunta. La PCR distingue las diferentes... Esto es Malditov. No, por eso, pero digo... Esto es Malditov. Los resultados. Cuando da una PCR positiva, por ejemplo, el Sputorum da negativa en PCR. Sí. Vamos con la PCR ahora. Gracias. PCR negativa y PCR positiva para fetus. Bueno, esta es la situación, pero ahora tenemos
esto que ha venido, que ya dicen sí, ¿qué hacemos con esto? Y la verdad es que complica bastante la situación este manuscrito que ha realizado el grupo de la Universidad de Utrecht, que es el centro de referencia de la OIE para campylobacteriosis genital bovina, ¿verdad? La verdad es que tiene poca discusión el paper, porque lo que nos dice básicamente es que nosotros tenemos cepas de Campylobacter fetus fetus y fetus venerealis caracterizadas por los métodos clásicos, cultivo, que es la clasificación fenotípica que ven aquí, fetus fetus y fetus venerealis. Tenemos la clasificación por marcadores moleculares, utilizando, por ejemplo, AFLP, marcadores moleculares clásicos, clasificación genética. Pues la verdad es que algunos coinciden y otros no. Es decir, que nos da distinta la clasificación fenotípica de la clasificación genotípica. Y aquí lo ven a la inversa. Algunos que eran venerealis genotípicamente salen como fetus y viceversa. O sea que esto complica bastante la situación. Hay muchas coincidencias, eso sí, pero hay divergencias también. Y lo que hicieron estos investigadores fue hacer genoma completo, no solamente fenotipo, no solamente genotipo por marcadores moleculares, sino que ahora voy a hacer genoma completo de estas bacterias. Y lo que veían cuando hacían el árbol filogenético, esta cosa tan complicada que a los biólogos moleculares les gusta tanto, ¿verdad? Pues era una cosa muy clara, y es que había dos clades muy bien identificados. Uno era fetus, otro era venerealis, pero lo que había también era algunos fetus que salían dentro del clade de venerealis. Ahí estamos, señores. Y hasta aquí les puedo contar. Esto, la verdad es que complica un poco la situación. A pesar de eso, nosotros tenemos que seguir trabajando. Y nuestra idea es que con las técnicas que tenemos, pues yo creo que podemos seguir controlando estos procesos, siempre sabiendo las particularidades que tenemos en cuanto a este problema de identificación de fetus fetus y fetus venerealis, que está ahí, y yo no les voy a aportar ninguna solución mágica. De los 3 métodos que clásicamente se hacen para detectar fetus venerealis, la inmunofluorescencia, nuestra opinión es que la sensibilidad es baja y no te permite diferenciar especies. Marcelo Ford, que es el responsable del programa Toro en la provincia de La Pampa, en Argentina, ellos clásicamente utilizaron la inmunofluorescencia directa siempre como método de referencia para campylobacteriosis. Cuando llegó a España y empezamos a comparar los 3 métodos, y era él el que lo hacía, decía: nunca más utilizaré la inmunofluorescencia directa, nunca más. Esa fue su conclusión. Y es una persona con muchísima experiencia, porque ahí están mirando, pues eso, cientos de miles de animales todos los años. El cultivo, la verdad es que es un método fenotípico, clásico. Tienes que tener el equipo, el tiempo, los medios adecuados, que no tengas ningún tipo de contaminación. Nos permite el aislamiento de cepas para estudios genotípicos. Desde el punto de vista de investigación puede tener una utilidad, pero es un método poco sensible también. El crecimiento del Campylobacter fetus venerealis, al menos en nuestra experiencia, es muy problemático. Como método de diagnóstico, yo creo que lo pondría un poco entre interrogantes. Como método de investigación fundamental para obtener cepas, comparar, saber qué es lo que está circulando. Y desde luego nos queda la PCR, que es fácil de hacer, es rápida, tiene una interpretación buena. El problema que podemos tener es el problema de las contaminaciones o los falsos positivos, ¿verdad? Eso, con un buen manejo en el laboratorio y con unos buenos protocolos y una buena validación de nuestras técnicas, yo creo que lo podemos evitar. En el caso de la PCR para Campylobacter, desde luego tiene mayor sensibilidad que el cultivo y la inmunofluorescencia directa. Ahora bien, debemos de ser conscientes que podemos tener problemas de especificidad, ya que no siempre es capaz de discriminar entre fetus fetus y fetus venerealis. Tenemos un pequeño porcentaje de casos en los cuales vamos a fallar en el diagnóstico, estaremos diagnosticando como venerealis lo que es fetus.
aunque visto lo visto, no sabemos cuál es la significación de todo eso, ¿no?, después del manuscrito de los holandeses. De las dos más utilizadas hasta el momento, nosotros utilizamos la PCR de abril. Estamos trabajando con esta PCR desde hace tiempo. La verdad es que cuando trabajamos con las cepas de referencia y la validamos con las cepas de referencia no tenemos ningún problema. Nos diagnostica fetus venerealis en todos los casos, no nos diagnostica los fetus ni los iointestinalis, y sí nos está detectando la variedad esta intermedia, el fetus venerealis intermedius, que tampoco sabemos muy bien cuál es la significación de todo esto. Siempre los primer que utilicemos los debemos de probar con cepas de campo y, si es posible, de diferentes zonas geográficas. En nuestro caso intentamos trabajar con cepas holandesas, con cepas que nos han enviado de Argentina y con cepas españolas para poner a punto la PCR. Y a pesar de eso, con esta PCR se han descrito también reacciones cruzadas esporádicas con iointestinales. La conclusión de todo esto que les he mostrado hasta ahora es la siguiente. La PCR es el menos malo de los métodos que tenemos a nuestra disposición y siempre tenemos que valorarla con precaución. En nuestro caso, ponemos el método que estamos empleando en el informe de resultados, ponemos la sensibilidad y especificidad y siempre ponemos esto. Para establecer un diagnóstico debemos combinar los resultados obtenidos en el laboratorio con los datos reproductivos y el historial de la explotación. Si alguien en la audiencia tiene un método mejor, estaré encantado de compartirlo con él. Les voy a comentar brevemente un método en el que estamos trabajando intentando abaratar costes. Lo que queremos es reducir el coste del muestreo y el coste sobre todo del procesado en el laboratorio, abordando en una única muestra, utilizando una PCR multiplex para el diagnóstico simultáneo de ambos patógenos. La idea sería trabajar con el esmegma prepucial directamente recogido en PBS, esa muestra enviarla al laboratorio y aplicar esta técnica. Como ven, utilizando esta técnica tenemos una curva de disociación diferente para Campylobacter y Trichomonas, lo cual nos permitiría en principio detectarlos de forma simultánea. En el caso de Trichomonas fetus no tenemos ningún problema con esta técnica. Con 150 muestras de campo que hemos analizado hasta el momento, el grado de concordancia con la PCR convencional es muy grande, como ven, superior al 0.93. Y además no detecta Trichomonas, que es el problema que podríamos tener en el diagnóstico. Y en Campylobacter nos encontramos en este momento poniéndola a punto, ya que es más complejo, todavía no hemos terminado de afinarla. Estos son los resultados que, bueno, estamos utilizando los primers descritos por Abril y modificados en el 2013 por McCuldrit, y realmente hasta ahora estamos con resultados prometedores. La sensibilidad es similar a la PCR convencional, el límite de detección de un organismo, un microorganismo, con lo cual parecen buenos resultados, pero queremos validarlo con cepas de campo que estamos secuenciando en este momento en nuestro laboratorio para poder también aportar estos datos. Esto es lo que tenemos en marcha. Queremos también realizar el análisis de muestras de campo positivas a otros Campylobacter y a Arcobacter para tener al final un grado de concordancia con la PCR convencional y el cultivo. Bueno, esto cuando tenga los resultados se los contaré en una próxima ocasión. No sé cómo voy de tiempo, si tengo todavía un poquito de tiempo, ¿sí? Bueno, quería comentarles que a pesar de los problemas que tenemos con las técnicas de Campylobacter, sí que se han abordado diferentes programas de control en nuestro país, consecuencia de la problemática suscitada con la detección de todo este porcentaje de sementales que les mostré anteriormente. Son planes que se realizan en colaboración con las administraciones regionales y con las asociaciones ganaderas. Y normalmente la financiación viene parcialmente también a través del Ministerio de Agricultura, que lo que facilita es la realización del diagnóstico, el coste del diagnóstico. En estos planes que se han realizado les voy a mostrar dos ejemplos en la zona de Asturias y en la zona de Huesca, Cordillera Cantábrica y Pirineo.
Se realizan en tres etapas reproductivas consecutivas: diagnóstico y sacrificio de toros con tricomonas, diagnóstico y tratamiento de los toros con campilobacteriosis. La eficacia del plan de control se valora con la prevalencia al inicio y final del programa de control y viendo la incidencia durante el periodo estudiado. Y los requisitos para ser incluidos en el muestreo: que sean machos no vírgenes, con reposo sexual de al menos 14 días, y se toman entre 1 y 3 muestreos por animal en función de las posibilidades. Este es el resultado del programa de Asturias. Se empezó en el primer año partiendo de una prevalencia en esa zona del 32% en los toros infectados. En el año segundo ya bajó radicalmente al 12,7% y en el año 3 se mantenían estos porcentajes en el 13%. Como ven, fue un programa de control parcialmente eficaz, se logró una reducción importante de la prevalencia, pero seguían apareciendo casos nuevos todos los años, fruto de que, como era un programa voluntario, no todos los ganaderos sacrificaban al toro, como recomendábamos, cuando salía positivo, y seguían persistiendo los factores de riesgo: pastos comunales, compartir sementales, etcétera, etcétera. Es decir, los programas son eficaces, pero cuando no se cierra el programa mediante este tipo de medidas, podemos tener todavía persistencia del proceso en la zona. En el caso de la zona del Pirineo, en el Pirineo de Huesca, fronterizo con Francia, partíamos de una prevalencia de tricomonas de en torno al casi el 15%, de Campylobacter de en torno al 3,2%. La aproximación fue muy parecida. En poco tiempo, en estos 3 años de duración del programa, se consiguió una reducción de la prevalencia notable. Prácticamente, como ven, están en una prevalencia del 1%. Fue muy eficaz el programa, posiblemente porque los productores eran más adoctrinados, eran más obedientes y sacrificaron los toros e intentaron disminuir la presencia de factores de riesgo. Y también con Campylobacter, a pesar de los problemas en el diagnóstico, como ven, pues se consiguió reducir la prevalencia bastante en la zona. Sin embargo, de nuevo, todavía teníamos presencia de casos nuevos, porque la aplicación de estos programas, de nuevo, como es voluntario, no es un programa oficial, pues siempre tiene alguien que se escapa, que no lo acepta, que no sacrifica al toro, etcétera, etcétera. Como hemos visto que en estas zonas, a pesar de la aplicación del diagnóstico y sacrificio, diagnóstico y tratamiento, seguimos teniendo presencia de estos procesos, lo que nos planteamos, sobre todo en el caso de tricomonas, donde la prevalencia es más alta en nuestro país, fue el desarrollo de algún método vacunal. Una vacuna para poder aplicar en las hembras, de tal manera que, a pesar de la presencia de los factores de riesgo, se mejoraran los parámetros reproductivos. Esto es algo que lo que hemos estado trabajando también en los últimos años. Tengan en cuenta que en Europa no hay ninguna vacuna registrada ni para tricomonas ni para Campylobacter. En Estados Unidos sí que tienen una, el TRIXGARD. Yo creo que en Argentina tienen la vacuna de Tandil también, que la utilizan en algunas zonas, pero en Europa no existe ninguna vacuna registrada. Estas son las 2 vacunas que yo tengo conocimiento que existen hasta el momento: el TRIXGARD de Boehringer y el Tricovac de Tandil en Argentina. Básicamente, lo que pretenden estas vacunas no es eliminar la presencia de la infección, sino mejorar los parámetros reproductivos. Recuerden que después de la monta, en la vaca se produce la infección y esta es capaz de eliminarla pasados 4 o 6 meses. El efecto se produce sobre todo a partir del día 40 de gestación, donde el desarrollo de la endometritis lo que puede causar es la pérdida del concepto, la pérdida de ese embrión o feto en crecimiento. Lo que se trata es de acortar el periodo de infección para que no se produzca este efecto. Nosotros trabajamos con algunas formulaciones vacunales en un modelo bovino de infección genital. Básicamente lo que hacíamos era vacunar en el día menos 42, revacunábamos en el día menos 21 y desafiábamos en el día 0 con la aplicación de trofozoitos de tricomonas por vía intravaginal. A partir de aquí lo que hacíamos era medir la eficacia de la vacuna recogiendo muestras de mucus cérvico vaginal semanalmente hasta transcurridos más de 100 días después del desafío.
Los parámetros que evaluábamos eran la seguridad de la vacuna, valorábamos la eficacia mediante el tiempo medio de infección y la respuesta inmunitaria tanto en sangre como en el mucus cérvico-vaginal. Les voy a mostrar los resultados de algunos de los experimentos que realizamos, sobre todo los que mejor han funcionado. Hay una de estas formulaciones que denominamos formulación B, que comparamos con la vacuna comercial, el Trixgar, utilizando aproximadamente 12 vaquillonas en cada uno de los grupos para intentar que los resultados que obtuviéramos fueran bastante concluyentes. Utilizamos, por otro lado, un grupo que era desafiado no vacunado y un grupo control. Total, este grupo ni se desafió ni se vacunó. Los resultados, la verdad es que fueron bastante esperanzadores. Estos son los resultados de eficacia en los distintos grupos. Este es el grupo desafiado no vacunado con un tiempo medio de infección de 54 días, pero como ven hay animales que eliminan la infección en el día 90. Este es el grupo de la vacuna Trixgar, el grupo 3, con 33,6 días medios de infección y, como ven, con una dispersión de los resultados importante, sobre todo cuando lo comparamos con el resultado de nuestra formulación, bien aplicada por vía subcutánea en ambos casos, o primera dosis subcutánea, caso del grupo 2, y segunda aplicación intravaginal. Realmente no tuvimos diferencias en ambos tipos de aplicación, fueron bastante parecidos. En ambos casos el tiempo medio de infección fue comparable o inferior al de la vacuna comercial disponible hasta el momento, y diferente significativamente al grupo desafiado no vacunado. Por lo tanto, lo que nos encontramos ahora es en el proceso de realizar una prueba de campo importante en nuestro país. Estamos vacunando con esta formulación un gran número de rebaños y lo que queremos medir es su eficacia desde el punto de vista de mejora de los parámetros reproductivos, es decir, producción de terneros y disminución del intervalo entre partos en rebaños donde sabemos que hay un toro infectado. Lo que hacemos es diagnosticamos la infección en el toro y a partir de ahí vacunamos la mitad del rebaño con la vacuna y la otra la dejamos sin vacunar. Y lo que queremos es comprobar el efecto comparando la diferencia en parámetros reproductivos en ambos casos. Bueno, con esto básicamente llego al final de mi exposición y al final de la misma, pues bueno, quiero agradecer a uno de los investigadores del INTA argentino, un buen amigo mío, el doctor Carlos Campero, que nos ha ayudado muchísimo en este tiempo en la puesta a punto de los métodos, discutiendo las diferentes alternativas, etcétera. Esta foto se realizó durante su viaje a España, estuvo con nosotros 3 meses, fueron un tiempo, la verdad es que excepcional, en el que pudimos compartir muchísimas cosas, entre otras un buen vino, un buen queso, un buen jamón de los que tenemos allá. Ayer no les presenté a mi grupo de investigación, la verdad es que se me olvidó y no me lo perdono. Esta es la Facultad de Veterinaria en Madrid, de la Universidad Complutense. Si van por allí son muy bienvenidos para visitarnos. Este es nuestro grupo de investigación. Como ven, mucha gente joven, entusiasta y con ganas de hacer cosas, que es lo importante, como tienen aquí también mucha gente joven con muchas ganas. En el caso de los proyectos de enfermedades venéreas hemos trabajado en colaboración con el INTA, tanto con Carlos como con Marcelo Fort y con el INIA de nuestro país, la zona norte, que es el SERIDA, y hemos tenido el apoyo de diferentes proyectos, una red iberoamericana, proyectos regionales y también proyectos nacionales para poder desarrollar todo esto. Antes de terminar, comentarles que esto también se me olvidó, estamos celebrando un congreso en octubre del año próximo. Es un congreso sobre apicomplejos en animales de granja. Se va a realizar en el Escorial, cerca de Madrid. Es un sitio precioso, les recomiendo que lo visiten, aunque no sea para ir al congreso. Se celebra entre el 11 de octubre y el 14 de octubre y les invito a que, si quieren, vengan a este tipo de foro, porque es la 4ª vez que se celebra. Anteriormente se celebró en Lisboa, en Turquía, en la última edición en Edimburgo, en el 2015, se celebra cada 2 años y realmente acoge
a gran parte de la comunidad mundial que se encuentra trabajando en el mundo de los apicomplejos. Es un foro muy interesante, no excesivamente masificado, con unos 100, 120 investigadores, donde se producen discusiones de fondo. Es muy importante para interaccionar con otras personas que se encuentran trabajando en este tema y, desafortunadamente, no es un foro demasiado concurrido a nivel mundial, es decir, no hay gran número de grupos de investigadores trabajando en estos temas. Por lo tanto, tienen una página web, la de apicauplexa.es, si quieren consultar el programa del Congreso, las condiciones de inscripción y todo eso, repito que serán muy bienvenidos si tienen la oportunidad de estar con nosotros. Y yo creo que esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.